Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Hoy vamos a estar viendo una estructura de mercado llamada monopolio. En esta estructura de mercado vamos a ver tanto las causas como las consecuencias. Hace unos meses atrás estuvimos analizando lo que era justamente el tema estructuras de mercado. Habíamos encontrado que en el caso de oferentes, si el mercado tenía un solo oferente, teníamos un monopolio. En el caso de tener pocos oferentes, estábamos frente a un oligopolio. Y si estamos frente a un mercado donde existen muchos oferentes, entonces estamos en un mercado competitivo. Por el otro lado, si estamos del lado de la demanda y encontramos un solo demandante, estamos frente a una estructura de mercado llamada monopsonio. Si son pocos los demandantes, estamos frente a un oligopsonio. Y si estamos frente a un mercado donde hay muchos demandantes, estamos en un mercado competitivo. En el día de hoy vamos a ver lo que es un mercado monopólico. Por lo tanto, en este mercado va a haber un oferente y muchos demandantes. ¿Cuáles son las causas de un monopolio? Bueno, podemos clasificar las causas de un monopolio en dos tipos: causas naturales y causas legales. En el caso de las causas naturales podemos encontrar la posesión de un recurso natural. ¿Qué significa esto? Que el lugar donde se encuentra el recurso es una propiedad de una empresa. Si nosotros queremos hallar un ejemplo de este tipo de monopolio, tendríamos que referirnos a lo que es la producción de diamantes en Sudáfrica, donde existe una sola empresa que es la que explota este recurso natural. Luego tenemos lo que es, dentro de el tipo de causas naturales, lo que es tecnológicas. Habíamos hablado en un momento de economías de escala. Economías de escala se dan cuando la industria necesita una infraestructura muy grande, por lo tanto genera costos fijos muy altos. Para que esa industria se desarrolle, lo más eficiente en la economía es que solo una empresa sea la que produzca ese bien o servicio. Un ejemplo de este tipo de monopolio lo podemos hallar en lo que es la distribución de energía eléctrica. UTE. UTE tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en Uruguay. No así lo que es la generación. Hoy en día se han abierto muchas empresas, más bien del ramo eólico, que tienen justamente la generación de energía. Esas empresas lo que hacen es venderle a UTE, y UTE es quien distribuye la energía a los hogares. Ustedes imaginen si tuviéramos dos empresas de distribución de energía eléctrica. Tendríamos doble cableado, dobles columnas, y todos esos costos a la larga sería perjudicial para la economía. Quiere decir que lo mejor, lo más eficiente, es que solamente exista una empresa que haga esa distribución. Por eso la causa de un monopolio puede estar en las economías de escala, por lo tanto en la existencia de costos fijos muy altos. El otro tipo de causas de un monopolio son las legales, y acá podemos encontrar de dos tipos. Uno que es a partir de una licencia. Lo que genera una licencia es una barrera de entrada a otros empresarios que quieran producir ese bien o brindar ese servicio. Quiere decir que para brindar ese bien o servicio se necesita una licencia.
El ejemplo más común es el del taxi. Y hoy en día, actualmente, también está presente este tipo de licencia en lo que son los conductores de aplicaciones. Si alguien quiere poner un taxi, necesita pagar a la intendencia una matrícula. Esa matrícula tiene un valor muy alto. De esa manera, la intendencia regula la cantidad de taxis que hay en la ciudad. Cuando apareció Uber, lo único que se necesitaba para poder ser conductor era saber manejar y tener un auto. A la larga se fue legalizando esa actividad y apareció lo que es un cupo de conductores. Hoy en día la cantidad de conductores de aplicaciones también está regulada por la intendencia. Otra causa de un monopolio legal son las patentes. Y acá lo que se genera es las llamadas rentas monopólicas. ¿Qué es esto? Imaginen una empresa. Una empresa inventa algo, un producto, y lo registra. Desde el momento en que es registrada esa patente, ese invento, la empresa tiene un lapso de tiempo, en estos momentos no me acuerdo si son 10 o 20 años, donde tiene el monopolio de dicho producto. ¿Qué significa? Que solamente la empresa es la que puede producir dicho producto. Si otra empresa quisiera producir ese producto, tendría que pagar lo que se llama un canon a la empresa que tiene la patente. ¿Por qué se hace esta práctica? Bueno, esto es para fomentar a las empresas la realización de innovación y desarrollo. Si no existieran las rentas monopólicas para patentes, quizás pocas serían las empresas que pondrían dinero para invertir en innovación y desarrollo. Un ejemplo de este tipo de monopolio que se puede generar está en las empresas farmacéuticas. Si mañana una empresa descubre la vacuna contra el coronavirus y esa empresa decide ser la única, bueno, va a tener por determinada cantidad de años la exclusividad en la producción de ese fármaco. Cuando termina el periodo monopólico, esa fórmula pasa al dominio público. Es lo que se llama un medicamento genérico. Cuando tenemos una empresa entonces farmacéutica que tiene la patente de determinado medicamento y nadie más puede producirlo, o si alguien quiere producirlo debe pagarle un canon, bueno, ahí nos encontramos en lo que es la causa de un monopolio del tipo legal. Quiere decir que lo que vamos a ver ahora es un modelo donde tenemos una empresa que produce y vende el bien de consumo y muchos los consumidores que consumen y compran ese producto. Recuerden que cuando vimos estructuras de mercado, si teníamos un mercado donde teníamos un oferente y un demandante, lo que teníamos era el llamado monopolio bilateral. En este caso, tenemos una empresa que produce y muchos demandantes. Vamos a hacer una comparación con lo que vimos anteriormente. Y lo que vimos anteriormente era el modelo de una empresa competitiva. Vamos al costo marginal. Al igual que una empresa competitiva, en los costos marginales tiene una forma de U. Ahora, la diferencia está en que cuando estamos en una empresa competitiva, estamos trabajando en la zona creciente del costo marginal. Recuerden que esto era una de las condiciones de maximización del beneficio por parte del empresario. Trabajar del lado creciente del costo marginal. Cuando estamos frente a una empresa monopólica, podemos estar trabajando en la zona decreciente del costo marginal. La otra diferencia es con respecto al ingreso marginal. En una empresa competitiva teníamos que el ingreso marginal era igual al precio. Si una empresa decidía aumentar la producción, producir más, lo que ocurría era que el ingreso marginal permanecía constante. ¿Qué hay detrás de esto?
está la noción o concepto de atomización de mercado. ¿Qué es este concepto? Bueno, atomización de mercado significa que hay muchas empresas, pero muchas empresas, y cada una es minúscula, es un átomo. Por lo tanto, si una empresa quiere producir más, no va a afectar el precio del mercado. O sea, en este caso, no existiría una coordinación entre las empresas. Cuando estamos frente a un oligopolio, este tipo de coordinación se llama colusión. Vamos a una empresa monopólica. En el caso de la empresa monopólica, el ingreso marginal es una función de la cantidad producida. Aquí está la diferencia. Cuando estábamos en la competencia perfecta, por más que se produjera una unidad más, una empresa no afectaba el precio. Pero acá, como es una la empresa que produce, el producir una unidad más hace que el ingreso marginal vaya disminuyendo. Por eso es que la curva de ingreso marginal para una empresa monopólica es decreciente, mientras que para una empresa competitiva es constante. ¿Cómo hallamos la cantidad producida? En el caso de una empresa competitiva, tenemos que hacer que el ingreso marginal igual al precio se iguale al costo marginal. Esto era una de las condiciones de maximización. En el caso de una empresa monopólica, vamos a hacer que el ingreso marginal, que es igual a una función de Q, se iguale al costo marginal. En ese lugar donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal, vamos a tener la cantidad de equilibrio. Vamos a identificar la cantidad producida por una empresa competitiva como Q supra CP, o sea, la cantidad producida en competencia perfecta, mientras que vamos a identificar la cantidad producida por una empresa monopólica como Q supra M. Vamos a la demanda. ¿Qué ocurre con la demanda? La demanda es exactamente la misma tanto para una empresa competitiva como para una empresa monopólica. O, dicho de otra manera, no solamente para una empresa, sino para el mercado. La demanda es la misma para el mercado competitivo como para el mercado monopólico. Vamos a ver cómo hallamos el precio y la cantidad. Para eso voy a hacer una comparación entre el equilibrio de un monopolio y el equilibrio del mercado competitivo. Vamos a empezar con el mercado monopólico. Un monopolio enfrenta una curva de costo marginal decreciente. Un monopolio tiene su ingreso marginal. En esa intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal se puede hallar lo que es la cantidad de equilibrio para el monopolista. Esa cantidad de equilibrio para el monopolista también está generando lo que es el costo marginal del monopolista. Como verán, en el eje vertical tenemos el costo marginal del monopolista y en el eje horizontal tenemos la cantidad producida por el monopolio. Ahora, si queremos hallar el precio, tenemos que ver la curva de demanda. Para la cantidad producida por el monopolio, tenemos que ver cuánto es la disposición a pagar por los consumidores. Y ahí vamos a tener lo que es el precio del monopolio. Quiere decir que en este caso vamos a tener un costo marginal que va a ser inferior al precio del monopolista. Vamos a ver el mercado competitivo. En el mercado competitivo vamos a tener una curva de oferta agregada, la cual es función positiva del precio. Y vamos a tener la misma curva de demanda que teníamos antes, o sea, una curva de demanda que es función negativa del precio. En la intersección entre la oferta y la demanda vamos a encontrar la cantidad de equilibrio de la competencia perfecta y el precio de equilibrio de la competencia perfecta. Ok, comparemos ambos modelos.
En este gráfico estoy colocando ambos modelos. Vamos primero con el monopolio. Lo que está con colores es el del monopolio y lo que está en un gris más apagado es lo de la competencia perfecta. Ahora me voy a preocupar del monopolio. En el monopolio habíamos dicho que la cantidad de equilibrio se hallaba al intersectar el ingreso marginal con el costo marginal. En esa intersección se hallaba la cantidad de equilibrio del monopolio y a su vez en esa intersección hallábamos lo que era el costo marginal del monopolista. Ahora el precio que se va a estar pidiendo lo tenemos que hallar yendo hacia la parte superior y alcanzando la curva de demanda. Cuando alcanzamos la curva de demanda, podemos hallar recién el precio del monopolista. En la imagen tenemos en un fondo amarillo la cantidad del monopolio y el precio del monopolio. Ahora vamos a ver con respecto a la competencia perfecta. Dijimos que el precio y la cantidad de equilibrio de la competencia perfecta se hallaba cuando hacíamos intersectar las curvas de oferta y demanda. Bueno, en esa intersección tenemos la cantidad de equilibrio de la competencia perfecta y el precio de equilibrio de la competencia perfecta. De vuelta, ahora le ponemos un fondo amarillo para destacar estas variables. Vamos a comparar ambos modelos. En la imagen tenemos dicha comparación. ¿Qué encontramos? El precio del monopolio es mayor que el precio de la competencia perfecta. Quiere decir que en un mercado que tenemos una empresa monopólica, el precio del bien va a ser mayor que el precio que tendríamos si ese mercado fuera de competencia perfecta. Con respecto a la cantidad, vamos a tener que la cantidad que va a producir un monopolio va a ser menor a la cantidad que se va a estar ofreciendo en la competencia perfecta. Vamos a hacer un análisis de bienestar entre el monopolio y la competencia. Recuerden que este análisis de bienestar lo vamos a hacer con lo que vimos de excedentes del productor y excedentes del consumidor. El primer caso que vamos a ver es el de la competencia perfecta. Tenemos que por debajo de la curva de demanda hasta el precio de equilibrio de mercado de la competencia perfecta, esa área que le pusimos un color verde es el excedente del consumidor. Mientras que por encima de la curva de oferta y hasta el precio de mercado, esa área va a ser el excedente del productor. La estamos identificando con color celeste, o sea, el excedente del consumidor color verde, el excedente del productor color celeste, esos triángulos. Bien, ¿qué pasa en el monopolio? En el monopolio vamos a tener esta configuración de excedentes. Vamos a comparar. Tenemos arriba el excedente del consumidor y abajo el excedente del productor. Pero si comparamos más detalladamente, vamos a ver que el excedente del consumidor se redujo bastante. Quiere decir que el excedente del consumidor en el caso de un monopolio es mucho menor que el excedente de un consumidor para el caso de un mercado competitivo. En el excedente del productor vamos a ver que hay una parte del excedente de la competencia perfecta que la va a seguir obteniendo el monopolio, pero se está apropiando de otra parte que era del excedente del consumidor. ¿Qué significa? Que el monopolista se está apropiando de una parte del excedente que era del consumidor. Queda un espacio pendiente. En la gráfica podemos ver esos dos triángulos rectángulos. Bueno, esa área donde no se obtiene ni excedente del productor ni excedente del consumidor es lo que se llama pérdida social. El triangulito blanco superior sería
la pérdida social de lo que era el excedente del consumidor. Y el triángulo pequeño inferior, blanco, sería la pérdida social del excedente del productor. Vamos a hacer la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta comparación del modelo del monopolio con respecto al modelo de la competencia perfecta? Bueno, la existencia de un monopolio genera que se pague un precio mayor. Eso es una de las cosas que muchas veces la gente se da cuenta, que dice, esto como no tiene competencia, cobra cualquier cosa. Bueno, aquí se da con un monopolio, se está pagando, o sea, por parte de los consumidores, un precio mayor. Por otro lado, se está pagando ese precio mayor por una cantidad menor. Lo otro es que los consumidores están perdiendo excedente. Habíamos visto que el excedente era una medida de bienestar social. Por lo tanto, el consumidor está perdiendo excedente. ¿Quién es el que lo está obteniendo a una parte de ese excedente? El monopolista. El monopolista se está apropiando de una parte de dicho excedente, pero no de todo el excedente, sino que se está generando lo que se llama una pérdida social. Es la parte del excedente de ambos que no se lo queda a nadie. Estas son las consecuencias de un monopolio. Y hasta acá llegamos. Esperemos que lo hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.